Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Para este programa tenemos a un invitado que ya conocéis de otra entrevista, Francho Aijón. Buenos días, Francho. Muy buenos días. Francho, eres, por lo menos aquí en nuestro podcast, sobre todo te conoce nuestra audiencia por ser el padre de uno de los 6 de Zaragoza, el triste y dramático caso que venimos arrastrando ya hace años de represión judicial y de represión policial sobre los movimientos antifascistas. Desgraciadamente, pues le toca a tu hijo y aquí te tenemos pues para que nos hables del caso de los 6 de Zaragoza, que nos hables de tu hijo, que nos hables de cómo están y la situación ahora mismo. En fin, muchas gracias por venir a nuestro programa, a nuestro podcast. Francho. Gracias a ti, Juan Carlos. Para quien no conozca el caso, voy a dar una pequeña introducción. El caso de los 6 de Zaragoza, de pronto, se puede considerar un ejemplo paradigmático de cuáles son las dinámicas represivas que operan dentro del sistema judicial y policial español, especialmente dinámicas que se manifiestan en la represión de los movimientos sociales críticos contra el orden establecido. En 2019 había en Zaragoza existía un mitin organizado por Vox. Vox, recordemos que tiene un discurso de odio, un discurso xenófobo, un discurso extremadamente peligroso para los valores democráticos y por lo tanto es por supuesto objeto de la crítica de los movimientos antifascistas, como no podía ser menos. Se organizó una protesta pacífica en este año contra este mitin de Vox y durante los hechos ocurridos en esta protesta condujeron finalmente a la detención de Javier, Javichu, Antonio, Adrián y Maz y 2 menores. Y en la versión oficial que presentaron las autoridades se les acusó de desórdenes públicos, se les acusó de actos violentos, pero por supuesto este es el principal problema que estamos denunciando, que venimos denunciando hace años, que vienen denunciando multitud de movimientos sociales, de medios de izquierdas hace años, es que esto se sustentó exclusivamente en los testimonios policiales, en ninguna otra prueba. La dependencia casi absoluta de los testimonios policiales, especialmente que se da especialmente en este tipo de casos, es una práctica recurrente y, desde luego, tiene como principal problema que simplemente que realimenta esta percepción, que por supuesto tiene bases firmes, la arbitrariedad y la injusticia, que aunque son tratados por nuestro sistema, determinado tipo de movimientos, de colectivos sociales, determinado tipo de protestas. Las consecuencias que ha tenido todo esto, tanto a nivel legal como personal, tanto para los 6 de Zaragoza como para sus familias, han sido devastadoras. Se llevan viviendo 5 años totalmente marcados por la incertidumbre, por la estigmatización social, incluso por parte de los medios de la derecha. Los jóvenes, los mayores de edad, han recibido sentencias desproporcionadas, los 4 mayores de edad, con penas de prisión tremendas, multas abultadas y también los menores han recibido medidas de libertad vigilada. Las sanciones han afectado, por supuesto, a los acusados directamente, a los entornos familiares, a los entornos comunitarios. Ha habido que establecer una lucha contra esta narrativa mediática inicial que intentó criminalizar a los jóvenes, incluso antes de que se celebrara el juicio. Aquí, de todas maneras, el problema que tenemos es que este no es un caso aislado, es un patrón sistemático de represión que se dirige especialmente contra movimientos antifascistas y cualquier grupo crítico con el sistema político español. Tenemos casos como la represión de los sindicalistas del SAT en Andalucía, las 6 de la Suiza, que simplemente estaban protestando contra despidos injustificados,
y bueno, hay muchos más. Y el uso prolongado, todo esto conduce a que se use de forma prolongada la presión preventiva sin haber pruebas contundentes, campañas mediáticas que criminalizan a las personas afectadas y, por supuesto, el objetivo de todo esto, de toda esta violencia policial, mediática y judicial, es disuadir hacia futuras movilizaciones sociales, disuadir a las personas de que protesten. Todo esto ha sido criticado, por supuesto, no solo por medios de izquierdas aquí en España, sino también por organismos internacionales, porque todo esto viola los principios básicos de equidad y proporcionalidad en el ejercicio de la justicia. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado repetidamente la instrumentalización del sistema judicial español para perseguir el activismo político. Tenemos plataformas como Libertad para los 6 de Zaragoza, que han destacado el uso desproporcionado de la ley Mordaza, vigente desde 2015. Recordemos que tenemos un gobierno que se supone que es progresista desde 2018 y sigue sin derogar la ley Mordaza. Esta ley Mordaza se ha utilizado también de forma sistemática para reprimir con sanciones desproporcionadas que acumulan ya simplemente en los 2 últimos años más de 1.000 millones de euros, que afectan principalmente a sectores vulnerables que lógicamente están protestando contra el orden establecido. Y tenemos sobre todo una preocupación enorme en los medios progresistas por cómo, lejos de corregirse toda esta dinámica de represión, de arbitrariedad, sigue acentuándose, sigue persistiendo año tras año. Para hablar de todo esto, para hablar especialmente del caso de los 6 de Zaragoza, te tenemos aquí, Francho, hoy. Y a mí me gustaría que nos comentaras, en esta segunda entrevista que te hacemos, cómo está la situación actualmente en vuestra lucha porque se haga justicia finalmente con tu hijo y los otros 5 afectados, y cómo estás percibiendo en estos momentos cómo os encontráis de ánimo en esta lucha, cómo se encuentran de ánimo especialmente los 4 chavales que se encuentran ahora mismo en prisión. Adelante, Francho. Bueno, gracias por invitarnos. Al final, los chavales, pues bueno, hemos pasado, el proceso ahora es el de salir de la cárcel. Evidentemente, no queremos tampoco negar lo otro, que es evidente el proceso anterior, que es el que les lleva a entrar presos, que es pues un sistema represivo contra las personas que luchan o que entienden que hay que manifestarse contra las ideas de odio de la banda de Vox, pero la consecuencia inmediata, que es que entren en prisión, claro, a partir de ahí intentamos, tanto las familias como los chavales, pues buscar las formas, las maneras que nos permitan pues conseguir esos terceros grados. Eso que hemos pedido, el indulto, es un reconocimiento de pena, ¿no? En ningún caso, o de culpabilidad, en ningún caso lo reconocemos. Seguimos defendiendo la inocencia de los chavales, pero entendemos que la prioridad es sacarlos de ahí, ¿no? No queremos mártires en la lucha, no creo que sean necesarios y no creo que sea la forma de conseguir el objetivo, que sería, pues como has dicho, ¿no? Que desde el 2018, con gobiernos progresistas, no se haya sido capaz de derogar la maldita ley Mordaza, y lo peor, que son la reforma también que introdujo el gobierno Rajoy del Código Penal, que permite, como le pasó a mi hijo y a los chavales, que haya un delito, o sea, haya un apartado, el de coautoría, que se aplica, por ejemplo, a los ladrones de bancos, cuando hay uno que viene a conducir, ¿no? Que es el conductor, que antes no se le podía imputar, digamos, los casos del atracador, pues ahora sí, porque es un coautor, ¿no? Porque está en el coche y dice, yo lo he robado, pero estabas en el coche, ¿no? Eso, que tiene algún sentido jurídico en el aspecto que te cuento, en el ejemplo que te cuento, se aplica también a los manifestantes. Entonces, si el juez no tuviera todo bien atado, puede acudir a esa figura jurídica y decir, bueno, estuvo en la manifestación, eso está demostrado, sobre todo porque lo reconocen ellos mismos. Por lo tanto, son coautores de todo lo que sucedió allí. En resumen, que si tú vas a una manifestación y hay un descerebrado que tira una piedra y le da a alguien y le lesiona,
solo con demostrar que tú has estado cerca de ese señor, coautor. Es decir, esos atajos peligrosísimos que coge la justicia, normalmente con jueces con un sesgo ideológico muy claro, muy descarado, permiten, pues eso, que los chavales estén dentro, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, Es que al final eso conduce a la posibilidad de que se aplique una arbitrariedad absoluta a criterio del juez, ¿no? claro, pervierte completamente el principio de autoridad. O sea, que decir, el principio de autoridad es ese que nosotros como ciudadanos, sin que nadie nos pregunte, cedemos a agentes de policía que tienen la autoridad, tienen la posibilidad del uso de la fuerza, del uso de armas de fuego que pueden matar. En fin, todo eso lo tiene la policía porque el ciudadano se lo cede, ¿vale? Los jueces tienen ese principio de autoridad que permiten privarte de libertad, ¿no? Nosotros lo que hemos reclamado en todo este proceso, que es desolador en el sentido de que te sientes completamente desprotegido por parte del Estado. El Estado no te facilita herramientas para defenderte, para que tu principio de inocencia esté sobre la mesa. Al revés, con la ley Mordaza y con esas reformas del Código Penal entras a ver qué pasa. Si tienes suerte y el juez no es muy facha, como vas ahí porque te han detenido por manifestarse contra la banda de Vox, por lo tanto ya hay un sesgo político, ¿no? Que un juez con cierta ideología se inhiba de hacer ese tipo de juicio, de estar, digamos, de presidir la sala, sería lo ideal. Pero, eso no pasa. No lo vemos aquí, no lo vemos en otros casos, ¿no? Entonces, con todo eso son ya 6 años de proceso de pena de banquillo que se llama, que ya entiendes de qué va el juego y dices, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, lo mismo que pasa por un lado, que por desgracia, cuando los jueces reaccionarios se enfrentan a casos de violencia sexual, ponen en duda el testimonio de la víctima, ¿verdad? Claro. Dani Alves. A nosotros nos dijeron que los recursos en los tribunales superiores, que eso es una cosa técnica. Si no hay nada técnico mal hecho en el primer recurso, Sí. pues con Dani Alves, en el Tribunal Superior, dijo, no, es que el testimonio puede ser. Fíjate que no lo pone en duda cuando en el caso de nuestros hijos el juez coge el testimonio de la policía y lo convierte en hecho probatorio, reconoce que hay contradicciones porque llegan a decir que mi hijo tiene una cresta amarilla cuando mi hijo tenía el pelo larguísimo, ¿sabes? O sea, que fíjate tú qué contradicción, del pelo larguísimo a la cresta amarilla, más que una contradicción, es, digamos, no ha visto bien este señor. Es otra persona, lógicamente. Básicamente. Pero bueno, por lo que sea, el juez aún así, aunque reconoce esa contradicción, no puede no reconocerla porque está en el atestado y en el testimonio posterior del policía, lo mete como hecho probatorio y permite la condena de hasta 6 años que metió el señor Carlos Lasala a los chavales, a los 4 mayores de edad. Y en el caso de Dani Alves es justo al contrario, ¿no? Consideran los jueces que solo tener en cuenta la palabra del testimonio de la víctima no puede valer, ¿no? Para una condena así, ¿no? Cuando además tenemos que en el caso de las violencias sexuales, agresiones sexuales, son en el ámbito privado normalmente e íntimo y es muy complicado que haya un testigo de verdad, ¿sabes? Claro. Pues no. Fíjate qué cosas, ¿eh? Cuando se mete en lo sexual, en los jueces reaccionarios, pijos, fachas, machistas y que sin duda tienen perversiones sexuales seguramente en sus cabezas, deciden que esa perversión sexual de Dani Alves, a saber dónde tienen ellos también el límite de la perversión sexual y de la agresión sexual, eso no. Pero evidentemente si un joven antifascista sale a manifestarse contra la banda de Vox, el hijo de un juez que estuvo en el Tribunal de Orden Público decide que esto está muy mal, ¿vale? Entonces, todo ese proceso, evidentemente, nosotros ya lo tenemos superado y ahora estamos intentando que el gobierno más progresista de la historia decida por fin que el Partido Socialista y Sumar se junten y lo mejor que puede hacer y además lo necesario, porque es la forma de decirle a la ciudadanía que no, que los pijos fachas que consiguen la toga y la maza gracias al compadreo que hay institucional en este país, pues no tienen razón, ¿sabes? Que también es decirle a esos policías, como fue un colega mío a denunciar una presión en redes, él es cómico, no voy a decir su nombre, pero le estaban insultando señores ultras nazis y cuando fue a poner la denuncia, pues encontró a un policía con la pulsera de Vox,
esa denuncia todavía no se ha denunciado porque no ha llegado a ningún sitio, ¿no? O sea, o nos empezamos a proteger entre nosotras, o los gobiernos realmente nos protegen, o es que no vamos a conseguir poner esto sobre la mesa como algo real. O sea, esto está pasando. Y le está pasando a mi hijo y es una mierda. Pero nosotros vamos a seguir luchando y protestando y vamos a seguir denunciando que esto sigue pasando. Y a la vez, pues intentamos beneficios penitenciarios, terceros grados, etc. Todo lo que es ya, digamos, la jerga penitenciaria. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, bueno, evidentemente es un escándalo lo que está pasando, la inacción del gobierno, que recordemos que va ya para 7 años que está en el poder, nada menos, pues es un auténtico escándalo la inacción respecto a todo esto. Y más cuando al mismo presidente del gobierno le ha afectado directamente este tipo de violencia y de intento de instrumentalización a nivel judicial en la persona de su mujer. O sea, es una cosa asombrosa que siga esa inacción a pesar de eso. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, esta cobardía o incluso colaboracionismo con estas estructuras eh, políticas de poder que benefician claramente una determinada estructura de clase, una determinada estructura de reparto de poder en nuestra sociedad. Pero ya más allá de esto, a mí lo que me gustaría preguntarte, porque ya en la anterior entrevista nos quedamos extremadamente preocupadas y preocupados todos aquí por cómo estaban los chavales. A mí me gustaría preguntarte qué tal, cómo están, cómo están los chavales. Sabemos que uno de ellos pues lo está pasando particularmente mal, lo están pasando muy mal los cuatro, pero uno de ellos está especialmente en una situación muy delicada. Y Sí. también que nos cuentes cómo está Javichu, sí. Pues mira, cada uno tiene su momento. Evidentemente no son situaciones agradables. Javichu entró con mucha conciencia porque bueno, también es afiliado a Anticapis y estuvo dando charlas por ahí con sus compañeros y eso le activó mucho digamos, le concienció en el peor momento, porque además después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que aumentó un año más la pena, Javichu se hundió bastante, la verdad. Y gracias a eso y a los compañeros y al trabajo de conciencia de clase que siempre ha tenido, pues entró con mucha fuerza, sabiendo por qué estaba ahí, reconociéndose como un preso político, que es lo que es. Es lo que es. Claro, y los otros chavales pues no fueron activos en la campaña y lo entiendo, que al final esto es lo que pasa. Las familias tampoco quisieron meterse demasiado. Bueno, pues al final el papá de uno de ellos es marroquí, casi no habla muy bien la lengua española, trabaja en la construcción, recursos muy limitados, pues las consecuencias también son peores, ¿no? Justo este chaval además es el que peor lo está pasando porque viene ya digamos, con problemas anteriores y medicados, o sea, problemas, digamos, de salud, ¿vale? Y aunque, por ejemplo, los trabajadores sociales en primera instancia quisieron darle un tercer grado directo, precisamente por los problemas con los que venía de afuera, no han hecho caso, ¿no? Y hace poquito rechazaron ya la última petición de tercer grado con un peritaje bastante exhaustivo sobre su situación de salud mental, ¿no? Lo que entendemos de todo esto es que no nos dejan en paz ni cuando ya, digamos, han ganado. O sea, es que es como, qué pesados, qué pesadillas, ¿no? Alejandro Nolasco, este vicepresidente de Vox, de la banda de Vox, que tuvo Aragón, pues alegrándose, ¿no?, de la entrada en prisión de los chavales, la persecución Sí. en las Cortes de Aragón, con todo este tema. Cuando fuimos ahí al Congreso, de un evento que organizó Podemos ya hace años, estaba todavía Chenique ahí en esto, lo recuerdo porque nos colaron el himno de la Policía Nacional, vino un tío, creo que fue el Figaredo, no me acuerdo, vino alguien de Vox a poner el himno de la Policía Nacional ahí. Había policías nacionales de izquierdas dentro del Congreso en ese momento. Toda esa especie pero ¿por qué esto, no? Ese ensañamiento con el motivo de claramente descarmentar en cabeza ajena y de disuadir.
Ideacionar, o sea, a mí hace poco, bueno, en redes te puedes imaginar, ¿no? Pero a mí hace poco en redes vi que una tal Bea, o sea, pone su nombre, me decía que le daría pena, mi hijo, si no tuviera un padre como yo, ¿no? Más o menos decía. Y yo le digo, no, Qué no, barbaridad. no tienes que tener pena, o sea, no te equivoques. Nosotros estamos, yo orgulloso de mi hijo y mi hijo está orgulloso de tener conciencia de clase. Digo, pena me puedes llegar a dar tú, que te veo un poco despistada de la vida, ¿no? Orgullosa de los éxitos de su hija, ¿no? Me decía, ¿no? Creo que hay hay una respuesta automática a toda esta gente que se sienten buenas personas, porque nadie quiere sentirse malas personas, ¿no? Y esa respuesta automática es decir, claro, yo es que no quiera lo peor para estos, ¿no? Es que se lo merecen, es que algo habrán hecho, es que siempre están ahí. Los vuestros, me decía mucho esto, los vuestros me lo dicen mucho, ¿no? Los nuestros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los vuestros, no? Entonces, sí, los chavales intentan, dentro de la cárcel, por supuesto, puedes imaginar, pues, muchos de ellos saben quién es Javichu, los demás tampoco saben, ¿no? Pero Javichu es una cara pública, ¿no? Lo saben los funcionarios, por eso también hemos sido muy pesados con que la gente les escriba, porque de alguna manera los funcionarios de prisiones se tienen que reprimir algún instinto boxiano que tengan si saben que puede haber una repercusión fuera, ¿no? Porque la situación de las cárceles es otra cosa que se debería hablar también largo y tendido, ¿no? La falta de derechos que pasan dentro, la falta de perspectiva de reinserción real, cuando tenemos un sistema garantista que quiere Claro. y previene. De eso habría que hablar también, como realmente el principio de reinserción, que está reconocido en la Constitución, pues queda totalmente pervertido por el sistema carcelario normal que tenemos, que simplemente se dedica a castigar. No tiene otro objetivo más que ese. No tiene otro objetivo y además, bueno, por si a alguien le interesa, estoy bicheando un poquito redes, ¿vale? Porque hay una manifestación el día 27 de mayo en Madrid, que esto va a ser en la calle Alcalá a las 11 de la mañana, calle Alcalá 38, ¿vale? Es una manifestación por todos los privados de libertad, ¿vale? La población reclusa en España es una de las mayores poblaciones reclusas de toda Europa, precisamente por eso, porque, por ejemplo, el caso de mi hijo, el caso de Imaz, el caso de Adrián, el caso de Dani, o sea, los trabajadores sociales, claro, ven personas que se supone que han cometido unos delitos, que ya no voy a entrar en cada uno que considere lo que quiera. La realidad es que 6 años después, cuando se hace firme la sentencia, pues los chavales no han vuelto a cometer ningún delito, mi hijo está viviendo con su pareja, tiene un trabajo estable. Si realmente pretende reinsertar a alguien y ahora que está completamente insertado en la sociedad, lo metes en la cárcel, es un poco extraño aquello, ¿no? En otros países, evidentemente, no se da. Si se alarga tanto en el tiempo el proceso judicial y esa persona que cometió un delito, evidentemente, con ese delito ya no, ¿sabes qué decir? ¿Por qué lo vas a meter en la cárcel? ¿Qué sentido tiene ese, no? Bueno, pues el negocio de la cárcel, del que habría que hablar también en este país, como pues, Telefónica, Bueno, Movistar, ¿no? Están ahí sí. dando millones y millones y millones aprovechándose de la desgracia de la mayoría de la gente que está en la cárcel, que son gente sin recursos y gente de clase trabajadora, ¿no? Pues en eso también está Javicho. Han metido un caballo de Troya en la cárcel y en eso estamos ahora y en eso también quiero yo trabajar y por eso pido que apoyemos este tipo de manifestaciones y que no olvidemos que la gente que está en la cárcel como ciudadanos, como gente con pensamiento, digamos, pro derechos humanos, tenemos que hayan cometido el delito que hayan cometido, tenemos que hacer lo mejor para que esas personas salgan de ahí mejores, también en beneficio propio, por egoísmo social, para que no vuelvan a cometer los mismos delitos y también porque en la mayoría de los casos hay delitos que son, digamos, más peliagudos. Podemos pensar, vale, bien, pero la mayoría de los casos son delitos que tienen que ver con su situación. Con la pobreza, claro. Entonces, básicamente. La estigmatización es doble. O sea, si una persona con una mujer o un marido, que en este mundo en el que vivimos ahora necesitamos 2 sueldos para vivir, te quedas sin uno de esos sueldos porque has estado robando yo no sé en dónde y le metes 3 años de cárcel y esa persona está 3 años sin contribuir y encima siendo un gasto dentro de la cárcel,
estamos perpetuando la pobreza de estas personas, pero seguramente cuando esta persona salga, pues vas a tener que volver a delinquir porque es que no me dejas en una situación de igualdad con los demás, por lo tanto voy a tener que seguir por ese camino, ¿no? La reinserción es necesaria, pero por protección de sociedad, como mejora de sociedad y también como parte de la conciencia de clase. Los partidos políticos de izquierda han olvidado a la gente de las prisiones. Las han olvidado. Porque no seguramente. Han comprado toda esta narrativa de la derecha de que el sistema penitenciario sobre todo es para castigar, es su objetivo, no la reinserción, que todo esto se luchó muchísimo en las décadas después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, de antes también estaba esta lucha, pero sobre todo ahí consiguió ciertos éxitos, pero luego hemos vuelto atrás, como los cangrejos, lamentablemente, y el objetivo hoy día del sistema penitenciario es mantener el orden de clase y es reprimir a las clases sociales que están subordinadas, a las clases sociales subalternas y especialmente centradas en la parte más baja de los estratos sociales, aparte de la represión política, como desgraciadamente es el caso de tu hijo y los otros 5 de Zaragoza. Ese es el objetivo. Porque además, fíjate que en el caso de los delitos de mi hijo, claro, poder reinsertarte, insisto, una vez que estás dentro de la dinámica de la cárcel, también es así. Recomiendo que si a alguien le pasa, pues bueno, puedes tener una postura de negación absoluta o una postura de colaboración una vez que estás dentro para poder salir cuanto antes, ¿no? O sea, al final tienes que ir aceptando cosas para no comerte los 4 años y 9 meses, ¿no? E insisto, yo no creo en los mártires y creo que lo mejor es trabajar como está haciendo mi hijo desde dentro para mejorar los derechos de los presos. Yo como su cabeza visible desde fuera voy a seguir también en ese camino, en ese proceso y luego evidentemente salir de ahí cuanto antes. O sea, son necesarios. Estas personas, las 6 de la Suiza cuando entren, espero que no, que al final por esa división de condenas, esa fragmentación igual les puede permitir no terminar entrando, aun siendo una barbaridad lo que se ha hecho con ellas, pero si entran, que salgan cuanto antes, porque las necesitamos fuera para seguir denunciando, porque necesitamos que haya caras visibles para que no ganen con esa dinámica y esa dialéctica de no has hecho algo malo. Has hecho algo malo porque te has manifestado contra el fascismo o porque estás defendiendo derechos contra las élites. Pues te metemos en la cárcel y entonces se acaba y se apaga el discurso, ¿no? Entonces, si no estamos fuera, han ganado. El mensaje es claro, cuidado porque si vas a manifestarte, cuidado si haces una acción sindical, cuidado, han ganado. No. Sí. Mártires en la cárcel, sí, generan muchos likes en Twitter, pero no desmovilizan, tío, desmovilizan. Sí. Obviamente ese es el objetivo y bien que lo saben, ¿eh? Bien que lo sabe el poder. En las guerras hace tiempo, en vez de matar, se pretende herir, porque herir desmoviliza. Al muerto sí. Si la policía fuera como en tiempos que ganas tienen alguno y fueran pegando tiros por ahí en las manifas, eso seguramente, hostia, sacaría millones a la calle. Pero dejar a un tío herido o en la cárcel, como sería el caso un poco la transposición, genera mucha más inquietud, ¿no? Tú estás ahí en la guerra y ves pasar a un tío que le han cortado la pierna porque le han pegado un tiro en la, ¿sabes? Es de hostia. Pero si ves que han matado a tu compañero, igual hacen, ¡oh! ¿Sabes? Te viene un subidón. No, meter en la cárcel a los chavales, las penas de banquillo tienen esa función de desgaste, de emocional, de que no queramos salir a la calle a defender otra cosa porque, hostia, es que... Además, detrás de... Además, antes de pasar a lo siguiente, Francho, yo creo que a mí me gustaría incidir en que toda esta concepción de la función del sistema penitenciario, esta función punitiva de la que estamos hablando, pues además, hay detrás de todo esto hay una concepción muy triste del ser humano, una concepción como que el ser humano no puede cambiar, que el ser humano no puede mejorar, que el ser humano no puede entrar en una dinámica mucho más prosocial, mucho más colectiva, mucho más de ser mejores personas. O sea, es muy triste todo esto, porque esa concepción que tiene la derecha del ser humano como entes que nacen de determinada manera y que están destinados a tener cierto destino y según lo conciben ellos, en el caso de las clases subalternas, pues muchas veces
a ser elementos disruptivos de tipo social, según entienden ellos, lo que es el orden social, y por supuesto el cometer muchas veces pues delitos que les llevan a la cárcel. Pues es muy triste esa concepción que tiene la derecha y por supuesto hay que luchar contra ella. Es muy importante, es uno de los factores clave, el sistema penitenciario contra el cual hay que luchar. Hombre, es que lo que tú decías viene muy a cuento. Piensa que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, o sea, claro, yo cuando a veces flipo con la gente cuando dice que en España en los años 30 y no sé qué, como que estaba todo muy revuelto, ¿no? Que justifican un poco la guerra civil, como que no fue solo que el bando franquista en aquel momento no, pero bueno, los africanistas, las élites patrocinaran parte del ejército español para dar un golpe de Estado. Eso tiene que ver con lo conflictivo que había en la calle, ¿no? Y siempre les digo, ya, es cierto, o sea, los sindicatos estaban que ardían. Digo, pero ¿sabes qué derechos pedían? ¿Sabes por qué salía a la calle? Porque la gente no tenía derecho al paro, a la jubilación, las jornadas laborales eran eternas, te metían con una metralleta en las minas porque nadie quería entrar en las minas. Digo, de eso protestaba la gente. Es que no estamos hablando de un mundo en el que la gente estábamos como en nuestras vacaciones, entonces irresponsablemente los sindicatos sacaban a la peña a pegar tiros. Es que es una deformación de la realidad tan absoluta. Y claro, en aquel momento, por lo que tú dices, o sea, pues las clases dominantes siempre nos han visto a los trabajadores como, pues eso, como gente que no se sabe gobernar, ¿sabes? Entonces, es curioso como después de todo eso, ahora volvemos al principio de todo eso. Volvemos al mismo punto en el que no somos listos, nos tenemos que dejar gobernar por las grandes élites que lo saben todo. Y el retroceso va a ir. O sea, esto va a ir en cascada. Sí, estamos en ello, desgraciadamente. Es que A mí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo has visto, desde la última entrevista, el apoyo institucional. ¿Cómo has visto, más que el apoyo, que sabemos que apenas existe, la respuesta institucional? ¿Cómo ha sido? ¿En dónde has encontrado más eco? ¿En dónde has encontrado, por lo menos, empatía? Ya que sabemos que no se ha conseguido lo que se pretendía, que era el indulto. ¿Cómo lo has visto, esa respuesta a nivel institucional? Lo primero, claro, lo primero donde acudes y donde tienes todo el apoyo son en las coordinadoras antifascistas y en los colectivos completamente horizontalizados y que no tienen tantos cuestionamientos a la hora de, digamos, de señalar, ¿no? Luego, evidentemente, los partidos de izquierdas, todos. No puedo decir que ninguno nos haya dejado atrás, ¿no? Además, muchos de ellos pues haciendo trabajo de campo sin buscar la foto, ¿no? Por desgracia hay quien sí ha venido a buscar la foto, ¿no? Y es así y no, o sea, no es... y es notorio, o sea, tuvimos una entrevista con esa persona y nos lo dijo en la reunión. Ahora la foto nos va bien a todos. Ya. En ese momento Javichu iba a entrar a la cárcel, lo primero que le dijimos es no he venido aquí a hacerme la foto. He venido a que me des respuestas de por qué mi hijo está en la cárcel. Hemos tenido reuniones con instituciones penitenciarias después de estar intentando gestionarlo. Y reuniones con su secretario de Justicia. Bueno, como el caso es mediático y estamos ahí dándole a la turra, pues al final nos atienden, ¿no? Bueno, ellos son técnicos y evidentemente pues intentan aliviarte en lo técnico, son muy amables, no tienen por qué no serlo. Y bueno, pues yo también intento corresponder con la misma amabilidad, ¿no? Creo que el problema, cuando hablábamos antes de esto, el problema es que las instituciones públicas no trabajan a favor de la gente. Están ahí con unas limitaciones asombrosas, increíbles, que tenemos normalizadas, que es a mí lo que me peta la cabeza, y son unas élites que deciden cuál es el proceso social, y ahora estamos en este proceso social y las élites liberan, digamos, porque antes igual no había tantas sentencias, ¿no? Habíamos pasado una época donde los jueces estaban un poco y los policías un poco calmados. Pregúntale a los colectivos reales, ¿no? Donde hemos visto un poco las infiltraciones y no sé qué.
pero bueno, parecía que cara al público, ¿no? Y ahora vuelven a ser reaccionarios. Y son los mismos, ¿no? Que son las élites que agitando a sus plebeyos, a sus mayordomos, pues consiguen que jueces y policías y políticos se comporten de esa manera, ¿no? Las instituciones tienen esos límites que a mí me parecen asombrosos, ¿no? Ahora parece que va a haber una ley donde se va a obligar que los jueces inhiban en según qué juicios. Hostia, es tan claro y tan evidente que esto debería ocurrir ya. Sí. La policía se niega a llevar las camaritas que llevan hasta en Estados Unidos, donde, bueno, si no tienes nada que ocultar, si realmente viste a mi hijo lanzar cosas, tu camarita la habrá grabado porque tú estarías mirando hacia allí. Si no, no. Fíjate qué rápido se resolvería si yo miento, si mi hijo miente o si miente el policía. Pero ellos se niegan a llevar la cámara. En un país donde hace poco a la que era ex número uno de ETA se le ha reconocido, se le ha indultado de un caso, ¿no? Porque se ha reconocido que hubo uso de tortura por parte de la policía. Eso se ha reconocido aquí, creo que el Supremo lo reconoció hace poquito. Por fin se ha reconocido que en España la policía tortura dentro de las comisarías. Creo que el problema de las instituciones españolas es que no rompen con las élites. No digo ya señalarlas, hay que romper con ellas. Hay que romper con las élites porque son las que no permiten que las instituciones tengan independencia y, por lo tanto, actúen en favor de la soberanía popular. Y las élites son las élites, lo acabamos de ver con el apagón. El PSOE y el PP, pero el PSOE mucho más, porque ya fue Felipe González el que empezó la privatización de las eléctricas, se debe a las grandes eléctricas. Por tanto, el apagón es la consecuencia seguramente de una mala gestión de esa privatización, pero no se va a poner sobre la mesa, como están haciendo las compañeras de Podemos, que esto se haga público, que esto que es evidente y que se tiene que hacer público porque es la forma de que no vuelva a suceder. Si es que es muy fácil. No, pues vamos a mirar por la derecha marean la perdiz con las renovables y la nuclear, porque cada uno tiene dentro de las élites, ¿no? A quien les maneja más o menos. Sí. O sea, pero la razón real, que es que no querían que les costara dinero a determinadas grandes compañías una gestión adecuada de la red, esa no la dicen. Y ahora están actuando a escondidillas para que no vuelva a pasar, pero sin hacer público qué es lo que están haciendo de verdad. Es asombroso lo que está pasando con el caso este del apagón. Bueno, tú tuviste aquí a Turiel, ¿no? O sea, sí. No, sí, el tema lo conozco bastante a fondo. Desgraciadamente no he tenido tiempo de escribir sobre ello, pero vamos, lo haré. Publicaré algo en El Salto seguramente. Por favor, es necesario. Y luego con los jueces pasa lo mismo. O sea, al final las instituciones, con jueces y policías, te ven a decir que los propios ministros no pueden hacer nada porque los sindicatos policiales, porque los jueces tienen esa especie de autonomía propia. Mira, a mí, yo una vez, hay dos cosas que me han petado, muchas cosas me petan la cabeza en redes, pero hay dos de ellas que escribiendo una vez un tuit dije, compañeros, compañeras, tenemos que organizarnos. Van a por nosotras, tenemos que organizarnos. Y una tipa publicó, Policía Nacional, ¿no? @ Policía Nacional, se quieren organizar. Ya. O sea, tía, digo, o sea, de verdad hay gente que cree que es un delito que yo tenga mi derecho a organizarme. O sea, fíjate en qué puto mundo estamos empezando a vivir, ¿vale? Eso uno. Y lo otro es que cuando tú propones que haya control de la judicatura y de la policía, insisto, que son los únicos que tienen principios de autoridad, para que no vaya al reverso, que es el abuso de autoridad, pues te dicen, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es lo lógico. Y eso, ¿sabes dónde no pasa? En una dictadura. En una dictadura la policía detiene a quien le da la gana, y el juez sentencia a quien le da la gana y ya está. Eso pasa en una dictadura. Cuando no hay control de la policía y no hay control de la judicatura, las instituciones españolas estamos como durante el franquismo. Y eso es literal. Los jueces en los ámbitos más o sea, es verdad que vienen por oposición, pero en los ámbitos donde se tienen que decidir cosas importantísimas, los jueces son elegidos por jueces. Los comisarios de policía pues promocionan a los policías dentro de sus comisarías. Bueno, venimos de jueces franquistas y de comisarios franquistas, con denuncias de tortura a los comisarios, muchos de ellos, como Vile el Niño o Martín Villa, que han seguido eligiendo a comisarios y a policías. Yo creo que esto es algo incuestionable. El problema es que ni siquiera los gobiernos de izquierdas trabajan para limpiar eso, y eso es algo que me sorprende.
Me sorprende porque es reconocer que jamás vamos a tener unas instituciones limpias en este país. Y hay que decirlo así. ¿Y por qué crees que pasa eso ahora mismo en el gobierno actual? Que el principal responsable, lógicamente, es el Partido Socialista. ¿Por qué tiene, digamos, lo podríamos llamar ese techo que es incapaz de superar, que es incapaz de decir, le han puesto un techo que tiene medio metro de alto y ahí está trabajando agachado el Partido Socialista, incapaz de superar ese techo, incapaz de traspasarlo? ¿Por qué nunca han hecho, que parece bastante obvio, casi esfuerzos para romper con eso? Que estos son las instituciones heredadas del franquismo. Recordemos que aquí el jefe del Estado fue durante décadas el que había nombrado a dedo el dictador, que nunca se cuestionó que fuera el jefe del Estado y que el actual jefe del Estado, hijo del que nombró el dictador, jamás ha condenado el franquismo. Jamás lo ha hecho, recordemos. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿por qué crees que le pasa eso especialmente al Partido Socialista? Pues fíjate que, como decías tú antes también, ¿no? O sea, ahora con los casos de Begoña Gómez, ¿no? Y todos estos casos que están salpicando de forma tan descarada, ¿no? El lawfare hacia el Partido Socialista, ¿no? Que no le ha tocado a él con todo que, bueno, lo de Miguel Urbán que acabamos de descubrir, o sea, todo el manejo que ha habido de las cloacas del Estado, que ya debería o sea, yo lo que no entiendo es que de ahí no hayan salido despidos a mansalva. O sea, con todo eso, alguien que quiera limpiar las instituciones debería estar poniendo blanco sobre negro quiénes estaban ahí. No solo estas comisiones políticas, no, o sea, ahí hay implicaciones de mucha policía. A mí me da igual que te lo mande un mando, ¿sabes? Tú tienes ahí una implicación y una responsabilidad. Un policía no es cualquier funcionario, ¿sabes? Es un funcionario público, sí, pero es un funcionario público, aunque tiene un mando superior, tiene unas obligaciones muy claras. No sé si es eso como las películas de Fenderi o no sé qué, que dicen las películas americanas, pero tiene unas obligaciones como funcionario público y más policía. Pero ahí no pasa nada. Yo creo, sinceramente, que el problema del Partido Socialista es que le falta valentía, que cree que con eso va a poder más o menos lidiar y ha conseguido ya ese trato por debajo para tener el constitucional, y porque no, el Partido Socialista nunca ha sido y nunca será un partido para la gente progresista. El Partido Socialista, como toda la socialdemocracia en Europa, ha servido para llevar más a la derecha la idea socialdemócrata y seguir defendiendo los intereses de las élites. Por lo tanto, Coincido. como en el que estamos, están súper despistados. No se dan cuenta que tienen que dar dos pasos. Mira, la derecha europea ha dado varios pasos. En Francia, como no ha querido asumir el diálogo con la ultraderecha, desaparecen. En España, como han asumido completamente lo que propone Vox, pues ni tan mal, pero claro, dices, no gana Vox, pues ya, pero gana el PP, que es Vox, ahora mismo, prácticamente. Y el PSOE decide estar en un lado que no es ni derecha ni izquierda. Eso yo no sé cómo acabará en España, pero eso en otros sitios terminó con el Partido Socialista francés, ahora lo hemos visto también en Alemania. O sea, al final, esas posturas cobardes, bueno, te pueden llevar a la oposición, como en Alemania, y no volver a tocar poder seguramente. Sí. Pero, sí. pero lo que tengo muy claro es que la definición de élite como parte de, ¿no? Como esa especie de poder fáctico que domina realmente las democracias capitalistas, si antes era, ¿no?, cosa de conspiranoicos, ¿no?, que nos decían, hombre, bueno, pero no, porque hay un partido financiados por bancos y tal, ¿no? Estas cosas me hacen muchas gracias las libertades de los partidos y de la prensa privada, ¿no? No, o sea, el Partido Socialista no, en ningún caso la socialdemocracia europea, y en España más descaradamente, no tiene claro lo que está pasando. Están como despistados. Entonces, en vez de dar un paso al frente, que es el que tienen que dar, que es decir, bueno, esto es así, vamos a romper la baraja, que parecía que lo iban a dar y al final con ese pacto judicial mediocre, bueno, lo único que han hecho es perpetuar lo que vamos a tener ahora. Pues bueno, pues yo, ¿sabes lo que le dije al subsecretario de Justicia? Le pedí que por favor, deroguen cuanto antes la ley Mordaza y esos aspectos punitivos del Código Penal, porque después va a venir un gobierno PP Vox, que todos sabemos que va a venir. Exactamente. Y con esas herramientas no van a tener que implementar nuevas que podríamos movilizar la calle, ya están ahí. Y con esas mismas herramientas va a haber muchísimo más.
miento de género. La represión va a ser brutal va a ser la represión, ¿no? O sea, y recordemos que tenemos problemas gravísimos, como salió hace poco una encuesta en la que se veía que el 90% de la policía literalmente tiene ideología de derechas y más o menos el 70% de extrema derecha, o sea, es una cosa brutal. Recordemos el sistema de elección de jueces, que es un sistema que filtra claramente a favor de una determinada clase social, que es una clase social alta, que es la única que se puede permitir que sus hijos puedan estar opositando años sin trabajar. O sea, de ahí claramente queda excluida. De facto, las clases sociales subalternas quedan excluidas de ese proceso. Alguna excepción habrá, por supuesto. Una persona que tenga unas cualidades de estudio excepcionales y una capacidad de trabajo excepcional, pero no se trata de eso. Se trata que los jueces, que es un tema tan delicado, no pueden tener ese sesgo de clase que tienen en España. Es una barbaridad que tengan ese sesgo de clase que finalmente conduce a que la justicia pues esté sesgada, el trato hacia la ciudadanía esté claramente sesgado también hacia el poder de esa clase social. Ese es el principal problema. Estudian en los mismos colegios. Sí, hace no mucho caso en Andalucía, no recuerdo, con ese juez que hablaba directamente por WhatsApp con el otro y la justificación fue, o sea, el Consejo del Poder Judicial no le sancionó porque, claro, es que ellos son amigos. Y yo decía, pues esto es lo que a mí me aterra. Sí. O sea, que hay una relación directa, o sea, que cuando yo tengo un problema como que mi hijo va a entrar en la cárcel porque sé que el juez que le ha tocado, el señor Carlos Lasala, insisto, hijo de un juez franquista, que curiosamente ¿sabes? Ha heredado el mismo, o sea, la misma audiencia. Sí. Pues casualidad, claro. Esto no puede haber detrás una toga negra. Cuando yo no tengo a quien mandarle un WhatsApp a decirle, oye, que es que este señor va a condenar a mi hijo. Yo tengo que asumir la justicia. Pero estas personas que estudian en los mismos colegios pijos de estos jueces pijos pueden whatsappearse con ellos para ver qué tal. Y si le pillo, ¿qué culpa tengo yo si lo conozco? Sí, lo que tú dices es muy importante. El acceso a la justicia, claro, el problema es que cuando hablamos del Partido Socialista, es que el Partido Socialista es élite, es que el Partido Socialista estudia en esos colegios pijos. Algunos son colegios pijos ateos, como esos jueces progresistas, que muchos de ellos son pijos progresistas. Y yo a los pijos progresistas, pues mira, me parece mejor que estén del lado progresista y que decidan pagar impuestos en España que en Andorra. Pero, perdóname, los cambios que pido, de la misma manera te digo que están despistados la socialdemocracia en Europa y en España, los pijos progresistas también están muy despistados. Están muy despistados, efectivamente. Ya no vale con miguitas, ya no vale con buenas caritas y ya no vale. Hay que hacer cosas muchísimo más drásticas y muchísimo más valientes y que van a suponer que, lo siento, no tengas 2 garajes en la puerta de tu casa. Efectivamente. Y están totalmente ajenos a lo que está pasando, a cómo nos están comiendo la tostada, a cómo viene esta oleada de ultraderecha, que si no nos resistimos, no solo va a suponer, esto no va a ser como cuando en el año 96 ganó Aznar y en el 2000 sacó mayoría absoluta, esto va a ser muchísimo peor, porque esto ya aquí está en juego. Bueno, aquí por supuesto nos estamos quejando de que tenemos una democracia limitada, faltaría más, no nos vamos a quejar. Por supuesto que nos estamos quejando porque lo es, obviamente. Vivimos un sistema de clase que tiene ciertos aspectos de libertades civiles, tiene ciertas libertades civiles. Hemos ganado a hostias. Claro, efectivamente, por supuesto, que son limitados, pero están ahí, hay que reconocerlo. Por supuesto, es mucho mejor que un sistema, que el antiguo régimen, mucho mejor que la dictadura franquista, faltaría más, pero no nos queremos conformar con esto. Queremos una democracia de verdad, queremos que realmente haya unos derechos civiles reales para todo el mundo, que el sesgo de clase social no sea tan acentuado como es, por supuesto, que sea lo mínimo posible, que la igualdad sea real entre las personas y que también, por supuesto, ese acceso a la propiedad no sea como es, que no tengamos esas diferencias tan enormes por el acceso a la propiedad. Queremos una sociedad mucho más igualitaria, faltaría más, como no la vamos a querer. Queremos que este sistema depredador pues termine, este sistema capitalista depredador, y que vayamos a una sociedad en que las cosas importantes sean otras, no sean las que son ahora mismo. El discurso nos lo están colando. El otro día escuchaba a la alcaldesa de Pinto, que ha abierto una de estas oficinas antiocupas,
Esto estaba en la noticia, por desgracia, zapeando en Telemadrid. Y pues que decía una de las cosas que digo que se me quedaron en la cabeza es que dice que la vulnerabilidad de unas personas no perjudiquen la propiedad de otras, ¿no? Venía a decir, el que no tenga casa, que no perjudique que alguien pueda tener una casa para alquilar, ¿no? Su derecho a tener casa, ¿no? Y yo decía, oh, pero, o sea, ¿de verdad esto lo cuelan ahora como discurso? Porque eso siempre estaba ahí, pero ahora lo cuelan como discurso para que el pobre y la pobre piensen, claro, es que aunque yo no tenga casa, no puedo con mi familia irme a otra casa de un señor que vive de alquilar casas. Entonces, yo me tengo que aguantar y vivir en la calle y que mis niños, o sea, de verdad, eso es, porque si ese es el mensaje, me estoy quedando flipando. O sea, flipo mucho. Yo, desde luego, entiendo que haya gente que piense de otra manera, pero desde luego aquí nosotros en nuestro colectivo no pensamos así. Pensamos que la propiedad es una forma de opresión y que la propiedad privada, su gran mayoría, debe ser erradicada y que, por supuesto, los medios de producción deben ser comunitarios, deben ser sociales. Pero bueno, eso es como pensamos aquí y lo decimos claramente. ¿Por qué? Porque pensamos que conduce a una sociedad más justa, a una sociedad más equilibrada, a una sociedad con mejor relación con el medio ambiente y a una sociedad en que las personas son más felices. El capitalismo nos está llevando al desastre cada vez más, nos va a llevar primero al fascismo y luego a la catástrofe medioambiental y es donde vamos de cabeza. Es hacia donde vamos si no ponemos los medios para que esto no suceda. Y hay que luchar con todo contra eso, con todo lo que tenemos y hay que movilizarse contra eso. La manipulación a nivel mediático que sufre la población a mí me parece absolutamente indignante. Que tengamos que estar en medios pequeños como es este podcast, como hay otros podcasts y otros medios que difunden un mensaje diferente, porque este mensaje no tiene cabida en los medios masivos, es una demostración palpable de que la democracia no está funcionando, porque no somos tú y yo, somos una proporción bastante importante, a pesar del lavado cerebro sistemático a que se intenta someter a las poblaciones desde que somos pequeños, hay una parte muy importante de la población que piensa como pensamos tú y como pienso yo, y como piensa la gente de los colectivos que representamos. O sea que no lo consiguen a pesar del lavado de cerebro a que nos someten. Y con todo y con eso, el mensaje no tiene la menor cabida en los medios grandes, el mensaje que defendemos aquí, de que otro tipo de sociedad es posible, una sociedad mucho más justa, desde luego, para quienes formamos parte de ella. En fin, Sancho, no sé si quieres comentarnos algo más antes de ir finalizando la entrevista. Nada, que creo que como tú decías, somos muchas, más de las que tenemos que tener esa conciencia también, o sea, que no están reduciendo nuestra fuerza, al revés, que casos como el de mi hijo, el de Javichu, espero que sirvan para levantar más puños en alto, que tengamos claro que nada nos lo han regalado, que no hubo nunca una reunión de empresarios para decir, oye, ¿y si les damos 8 horas de trabajo a estos chavales que están trabajando tanto? ¿Y si no vienen a trabajar los niños? No, al revés. Todavía hoy hay empresarios que se forman al trabajo de los niños. Sí, sí. En muchas partes. Y no, esto no viene de regalos, esto viene de ir exigiendo. Y mientras ha habido una paz social, porque hubo esa cosa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El proceso del estado del bienestar, pues bueno, las cosas no han ido tan mal. ¿Que quieren reventarlo? Pues que tenemos que estar dispuestos a ser más exigentes y pedir mucho más a la izquierda. ¿Sabes? ¿Que ahora quieren esto? Pues vamos a pedir muchísimo más. Y que es así como tenemos que reaccionar, que hay que empezar a ser, pues estuve en una reunión con gente de la PA de Guadalajara, Futuro Vegetal y demás, que hay que empezar y otros colectivos antirrepresivos, el colectivo antirrepresivo de Madrid, empezar a generar procesos de insumisión ante un sistema que no te representa, insumisión judicial cuando tengas juicios, no presentarte no es delito y por lo tanto puedes no presentarte, viene la policía a buscarte, eso es prensa seguro, pues venga, que venga la prensa y que el juez con la prensa delante se atreva a hacer esa denuncia, seguro que lo va a tener peor, ¿no? Pues empezar a tener mecanismos de insumisión
concretos, pues con casos de represión, no presentarse a los juicios, con casos pues como se habla ahora del rearme, también buscar la forma de hacer insumisión para que nuestro dinero, los impuestos, no vaya a pagar las armas que van a facilitar la muerte de personas. Insumisión, creo que tenemos que recuperar la insumisión, aquel movimiento que simplemente decía, yo no quiero ir a la mili porque a mí la mili no me va a hacer más hombre ni más nada. Pues quiero tener mi derecho. Pues consiguieron cosas, alguno acabó en la cárcel, pero consiguieron muchas cosas. Y la insumisión ante un sistema que no te representa es obligación. Es obligación. Y bueno, los poderosos no van a ceder nada de grado, ¿eh? Jamás lo han hecho y jamás lo harán. Hay que luchar por ello. Eso es, tenemos que bajarlos aquí a nuestro terreno de la forma que sea. By any means necessary, que dijo el camarada Malcolm X. Y sí, por todos los medios necesarios. Si los medios nos usan, si tenemos que usar otros medios que estos, que son la dialéctica y el diálogo, pues ellos sabrán, porque el calentamiento de la situación no está viniendo por parte de la izquierda. A la izquierda estamos, de hecho, demasiado contenidos para todo lo que está pasando. Así que si queremos paz social, hay que mirar a los dos lados. En el momento que una parte de la sociedad deja de mirar a la otra, pues se rompe la paz social. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Francho, por la entrevista. Mucho ánimo a los chavales. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Les deseamos pues que aguanten, que estén ahí al pie del cañón, que esto pasará, que son jóvenes, que esto va a marcar sus vidas, obviamente, pero que lo que tienen que luchar es por seguir adelante y por salir mejores personas todavía que cuando entraron, que ya lo eran mucho. Porque ahí estamos muchas y muchas personas apoyándoles. Y eso les da ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Farancho. Muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, responsable técnico, y nos despedimos, como siempre, con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.